Bienvenidos al Retorno del Daño. Les habla su narrador. El día de hoy tenemos una historia de un hombre que escribió en un papel y dividió la familia en dos bandos. Por un lado, dos hermanos que negaron todo hasta el final, y por el otro, una hermana que se quedó con absolutamente todo. Y en el medio, un padre que ya no estaba ni para hacerse más problemas ni para explicar nada. Quédate, porque esta historia no tiene un villano fácil de juzgar. Y te voy a dar la tarea de que seas tú mismo quien tome la decisión de quién es el villano de esta historia. Así que comencemos. Este hombre tomó una decisión antes de morir. Una decisión que terminó enfrentando a sus propios hijos en los tribunales y que dividió a una familia para siempre. Pero para entender esa decisión, tenemos que ir un poco atrás, donde un padre se sacrificó durante muchos años para construir un patrimonio, para tener propiedades, ahorros y un legado. Un legado que algún día tendría que repartirse entre sus hijos. Como en casi todas las familias numerosas, no todos los hijos tenían la misma relación con él. Había cercanía con unos y distancia con otros. Y silencios que con el paso de los años se fueron acumulando como piedras en el fondo de un río. Nadie en esa familia imaginaba que esos silencios algún día iban a terminar frente a un juez. El padre fue ante un notario y firmó un testamento. Pero no era un testamento cualquiera. En ese documento dejó escrito algo que ninguno de sus hijos esperaba. Desheredó a dos de ellos. El padre justificó la decisión, señalando que ambos lo habían maltratado psicológicamente, citando expresamente la ley que permite desheredar por esa razón. Quiero que lo pienses por un segundo. Un padre, un documento legal, acusando a sus dos hijos de haberlo maltratado. Todo el patrimonio quedó en manos de una sola hija, nombrada la heredera única y universal de toda la herencia, mientras que sus dos hermanos quedaron afuera por completo. Ahora bien, antes de avanzar, es necesario hacer una pausa aquí, porque para entender el resto de la historia, necesitamos preguntarnos algo incómodo. ¿Qué pasó realmente entre ese padre y esos dos hijos? Dicho esto, vamos a la otra parte de la historia, porque un testamento no se sostiene solo, necesita pruebas, testigos, declaraciones. Lo más duro vino después, porque quienes acusaron a esos dos hombres no fueron desconocidos, fueron sus propias hermanas. Imagínate eso por un momento. Tus propias hermanas, las que crecieron contigo, las que compartieron tu misma infancia, las que jugaron contigo, las que te contaron sus peores miedos, declarando en contra tuya frente a un juez. Imagina lo doloroso que debe ser eso. Imagina las llamadas que dejaron de hacerse. Y aquí aparece algo incómodo, porque el maltrato psicológico hacia los padres existe y pasa en muchos casos. Y por eso esta historia es tan difícil de juzgar. Así que la pregunta que queda flotando es esta: ¿el padre escribió la verdad o fue manipulado por la hija que terminó quedándose con todo? Te leo en los comentarios cuál crees tú que es la respuesta correcta. Ahora bien, hay también que ser justos. Hay que escuchar la otra cara de la moneda, porque los dos hermanos no se quedaron callados.
decidieron acudir a los tribunales para imponer la decisión de su padre. Para ellos la versión era completamente distinta. No hubo maltrato. Lo que hubo, según su defensa, fue una hermana que durante años se fue acercando a su padre, acompañándolo, cuidándolo y al final manipulándolo contra el resto de la familia. Uno de los hermanos llegó a decir algo que terminó quedando registrado en el propio expediente judicial. Una frase cargada de dolor y resentimiento hacia la hermana que su padre siempre prefirió. Sentirse tratado como el villano de la familia por una hermana que, según él, nunca tuvo motivos reales para acusarlo. Entonces aquí ya tenemos las dos versiones, completamente opuestas, por supuesto. Una familia que jura que hubo maltrato y dos hermanos que juran que solamente hubo manipulación. ¿Quién decía la verdad? Quiero que me digas en los comentarios, ¿quién consideras tú que estaba siendo totalmente honesto? Si los hermanos o la hermana que se quedó con todo. Porque hay muchos casos en los que suelen pasar este tipo de cosas cada vez que hablamos de herencias, cada vez que hablamos de repartición de bienes. Y la verdad es que yo no entiendo cómo la gente se enfoca tanto en lo material y no en lo sentimental. Dicho esto, llegamos a la parte que ninguna familia quiere vivir nunca: un tribunal. Jueces revisando declaraciones, abogados presentando pruebas de un lado y de otro. El tribunal le dio la razón al padre. Admitió como cierto el maltrato psicológico, dándole validez tanto a las pruebas como a las declaraciones de la hermana. Y a la hermana, que se había quedado con todo. Para los dos hermanos desheredados, eso significaba quedarse fuera de la herencia, de manera totalmente oficial, sin patrimonio, sin la parte que ellos creían que les correspondía por derecho, y con una sentencia judicial que en el papel los señalaba como responsables del maltrato hacia su propio padre, algo que jamás se va a borrar el resto de sus vidas. Y ahora la pregunta que de verdad importa no es cuánto dinero se repartió, es esta: ¿qué quedó de esa familia? Porque hay algo que ningún juez puede reparar: lo que queda de una familia después de un proceso así. Hermanas que declararon contra sus hermanos, hermanos que dijeron en pleno expediente judicial palabras que ya no se pueden retirar, reuniones familiares que dejaron de existir, cumpleaños donde faltan sillas, navidades divididas en dos casas distintas que antes eran una sola mesa. Y lo más difícil de aceptar es que probablemente nunca vamos a saber con certeza total quién decía la verdad: si los dos hermanos realmente maltrataron a su padre o si fueron víctimas de una hermana que supo manejar mejor que nadie la confianza de un hombre mayor. Lo único seguro es esto: un papel firmado ante un notario terminó costando mucho más que cualquier herencia material. Terminó costando la familia completa. Hay una pregunta que me quedó dando vueltas después de conocer este caso. ¿Qué duele más? ¿Perder una herencia o perder una familia? Porque el dinero se reparte, las propiedades se venden, las cuentas se pagan, pero hay conversaciones que nunca vuelven. Hay hermanos que dejan de hablarse para siempre. Y hay padres que mueren sin saber si algún día sus hijos volverán a sentarse en la misma mesa. Mi opinión personal es esta: tal vez la verdadera herencia de esta historia nunca fue el dinero, tal vez es el resentimiento. Y esa
es una herencia muy difícil de repartir. Así que te dejo la pregunta abierta. Y de verdad, quiero que me des tu opinión en los comentarios. ¿Tú qué harías? ¿Serías capaz de desheredar a tu propio hijo si sabes que te maltrató? ¿O lo perdonarías y repartirías la herencia con todos tus hijos? Suscríbete, porque cada semana hay una nueva historia. Y recuerda, el karma existe. Lo que haces se te regresa.